Movimiento en L, episodio 42. Bienvenido o bienvenida a otro episodio de Movimiento en L, un espacio dedicado a ti, estimado docente de español como lengua extranjera, que has decidido mover tus clases a otro nivel mediante tu propio micronegocio online de enseñanza en L. ¿Qué es un Warmer? ¿Para qué sirve un Warmer? ¿En qué momento de mi planificación tendría que poner un Warmer? ¿Y qué características tiene un Warmer para y con el aprendizaje de mis alumnos? Si a estas alturas todavía no sabes qué es un Warmer, no has leído ninguno de mis artículos en el blog y te estás preguntando en qué consiste esta actividad cortita de menos de 10 minutos y cómo puedes llevarla en tus clases tanto online como presenciales de español, te aconsejo que escuches atentamente este podcast porque te voy a ofrecer las 10 características clave que todo Warmer tendría que incluir. Así que toma nota y prepárate para empezar a warmear tus clases de español. Hoy vamos a hablar de un tema estrella, un tema que, desde que llevo escribiendo en mi blog, creo que el blog lo empecé en 2015 y empecé a hablar con ellos, sobre todo a partir de un artículo que tengo publicado creo que fue el 7º seminario de formación de profesores de Sarajevo, que asistí y impartí un taller sobre los Warmers. A partir creo que de ese día pues se ha convertido en uno de los artículos más leídos de mi blog y siguen apareciendo pues visitas a pesar de que ya lleva casi 3 años el artículo y mucha gente que acude al artículo para descargarse algunos Warmers que tenía ahí pues puestos y que son los que llevé a la conferencia, a la formación. Y he pensado que qué mejor forma que empezar y que hablar hoy del Warmer, de esta actividad cortita y actividad a la vez tan usada en nuestras clases, pero al mismo tiempo tan mal comprendida, según mi opinión, porque mucha gente exactamente no sabe lo que es un Warmer y si sabe lo que es un Warmer no es capaz de dar una definición cerrada, entre otras muchas cosas, porque, como vamos a escuchar en este podcast, un Warmer puede ser muchas cosas y debido a estas 10 características clave que te voy a contar que tiene este Warmer, vas a ver que a la hora de definirlo se complica aún más la cosa. ¿Qué es un Warmer? Vamos con esta primera cuestión. Bueno, un Warmer es una actividad cortita que forma parte de una familia muy extensa de actividades. Actividades que seguramente te suenan, como pueden ser los filler, es decir, esas actividades que sirven para rellenar espacios muertos que han quedado en nuestras clases, en nuestras planificaciones, como por ejemplo, pues esos días en los que acabamos muy rápido nuestras clases y nos damos cuenta de que todavía nos quedan 5 o 10 minutos y no sabemos qué hacer, pues en esos casos llevamos a cabo uno de estos fillers que no viene a ser más que un Warmer. Un Warmer también puede ser, en muchas ocasiones, ejercicios o actividades de roleplay, actividades en las que cada alumno o el profesor incluido tiene un papel y unos objetivos que cumplir en una representación. También puede ser un cooler. Un cooler son estas actividades que sirven para bajar el ritmo cuando el ritmo es muy alto, como por ejemplo cuando estamos pues con niños o con estudiantes que son adolescentes, que sabemos pues que suben mucho el nivel de clase en algunas actividades, pues este tipo de actividades nos sirven para bajar el ritmo e ir concentrando a la clase y ir llevándola hacia una actividad pues que requiere más esfuerzo cognitivo, más concentración, como podría ser una comprensión lectora. Lead in, es decir, estos ejercicios de contextualización, una serie de actividades que se sitúan antes de la tarea, antes de la actividad que vamos a realizar y que nos va a servir pues para ir guiando, para ir enmarcando el conocimiento del estudiante hacia el de aquella actividad. También tenemos los Rack Up. Los Rack Up son estas actividades que yo llamo actividades final feliz, que son una serie de actividades que se sitúan al final de clase y que, tienen un objetivo, de estimular, de subir la energía, de crear, un buen ambiente, con el objetivo, de dejar un buen sabor a final de clase.
Y finalmente, los Wormers más famosos son los Wormers rompehielos, que son, pues bueno, estas actividades que no tienen tanto una finalidad o un objetivo lingüístico, y sí más bien pues un objetivo derivado pues de eliminar ciertas interferencias afectivas, como, bueno, durante las primeras clases, alumnos que no se conocen, el miedo a hablar, el miedo a tomar riesgos y por lo tanto pues a cometer errores que son un punto esencial en cualquier proceso de aprendizaje. Dicho esto, como has podido escuchar, pues te habrás dado cuenta de que definir un Wormer supone una gran dificultad porque es una familia muy extensa y como has podido también entrever, pues el Wormer tiene muchas finalidades dentro de una planificación de clase en cuanto a actividad. Al final de este podcast voy a intentar darte una definición personal de lo que es un Wormer y antes de que te la dé y antes de que la escuches vamos a ver estas 10 características que yo considero que son clave y que tendrían que reunir cualquier Wormer, sea un filler, sea un roleplay, sea un cooler, un let-in o un rompehielos o cualquier otra denominación que escuches o que leas en la bibliografía de L y de enseñanzas de segundas lenguas. La primera característica clave que tiene que tener un Wormer es que tiene que ser necesariamente una actividad corta, breve. Una actividad que puede durar tan solo 2 minutos y que se puede alargar sin mucho esfuerzo y como máximo hasta los 10 minutos. Las causas de por qué es una actividad breve se encuentran en que uno de los objetivos que tiene el Wormer, una de las características, es que es una actividad destinada a energizar una clase, a activarla, a dinamizarla durante pues situaciones en las que el ritmo ha bajado o en situaciones en las que pues bueno nos encontramos que el nivel de energía de los estudiantes al inicio de la clase es muy bajo o también en momentos pues digamos que tenemos que terminar la clase y necesitamos pues subir el ritmo para acabar dejando un buen sabor de boca. Característica número 2. Son actividades entre comillas fáciles. Cuando digo fáciles no me refiero a que no supongan un reto para el estudiante, pero tenemos que tener en cuenta que si tenemos un grupo de estudiantes, ya sea online o ya sea presenciales, incluso aquel estudiante que sepamos que va a tener más dificultades en hacerlo, va a poder realizarla. ¿Por qué? Porque un Wormer es en sí mismo un juego. Tiene que tener una cierta dificultad, pero esa dificultad no debe entrañar una imposibilidad a la hora de realizarlo, ya que otra de las grandes características del Wormer es que debe ayudar al estudiante a tomar riesgos desde una visión gamificada del aprendizaje, a ganar seguridad y por lo tanto pues a entre comillas competir y entre comillas ganar el premio de esa actividad. La tercera característica clave es que un Wormer siempre está orientado hacia la producción. Un Wormer nunca puede tener un contenido, un material de input, sino que está basado principalmente en el output, en que el estudiante produzca y, como ya hemos dicho, produzca dentro de este marco entre comillas fácil, como puede ser, por ejemplo, una actividad tipo juego. En cuarto lugar, un Wormer tiene que tener siempre un objetivo comunicativo. Por lo tanto, un Wormer está ubicado dentro de un contexto y está destinado no tanto a trabajarlo de una forma académica, tradicional, sino más bien desde una forma comunicativa y siempre buscando pues el desarrollo de esta competencia comunicativa. Del mismo modo que tiene que tener un objetivo comunicativo, la quinta característica también te dice que no siempre tiene que tener un objetivo lingüístico. Es cierto que los Wormers sirven también para revisar gramática, sirven para revisar vocabulario, pero un Wormer también te puede ayudar a eliminar ciertas interferencias afectivas, como pueden ser pues el miedo, la vergüenza, como pueden ser ejercicios rompehielos. También te puede ayudar pues a descansar después de una actividad pesada de clase, a cambiar el ritmo, a quitar la presión y, a definitiva, pues a proporcionar cierta gasolina a tus estudiantes para alcanzar la actividad que viene después, que pues bueno, van a necesitar más concentración y van a necesitar un esfuerzo cognitivo mucho mayor.
La sexta característica, a colación de todo lo que te estoy diciendo hasta ahora, es que un warmer, debido a que pues está basado en la producción, está basado en que siempre pues presenta un objetivo comunicativo, al mismo tiempo un warmer nunca puede presentar contenido nuevo. Como máximo, en el caso de que tenga presente un objetivo lingüístico, ese objetivo lingüístico va a estar basado en una revisión de contenido que ya hemos dado previamente en sesiones anteriores de clase. Característica número 7. No son nunca el punto central de la clase. Es decir, un warmer no tiene la estructura, no tiene lo que se llama en inglés el core, no tiene el núcleo, la base, la fuerza suficiente como para poder articular y vertebrar una clase. Los warmers complementan momentos específicos de clase, complementan actividades mucho mayores y con mucho más peso en la clase, como puede ser, pues por ejemplo, dotarlas de energía, revitalizar, activar la clase, revisar una serie de vocabulario previo a la hora de la realización de la tarea posterior, etc. Característica número 8. Los warmers, además de revisar, además digamos de eliminar estas interferencias afectivas, de romper el hielo, de energizar, los warmers también pueden tener forma de actividad de contextualización, de let-in. Son una serie de actividades que se pueden situar antes de estas actividades principales y que pues bueno, nos va a servir para enmarcar el conocimiento previo del alumno, activarlo conforme pues lo que se va a encontrar en esa tarea posterior. Característica número 9. Son, por definición, adaptables. Los warmers tienen una estructura versátil, una estructura con la que con pocas modificaciones que les hagamos podemos pues adaptarlo a diferentes niveles, podemos adaptarlo a diferentes objetivos de aprendizaje, podemos adaptarlo incluso también a diferentes estilos de aprendizaje. Hay warmers que son warmers visuales, hay warmers que son warmers kinestésicos, hay warmers que son warmers auditivos, es decir que el warmer tiene esta estructura maleable y que nosotros como profesores la podemos adaptar según las necesidades de aprendizaje de nuestro o de nuestros alumnos. Y finalmente, característica número 10, si todavía no te has dado cuenta, los warmers son creativos, son divertidos, nacen de la creación, son por excelencia en su producción, en su realización, divertidos por el estudiante, por todas las razones y por estas 10 características clave que has estado escuchando hasta ahora. Y con todas estas 10 características clave explicadas, ahora me voy a lanzar a darte una definición de lo que yo entiendo de qué tendría que ser un warmer. Un warmer es una actividad corta basada en la producción que sirve para revisar contenido previo, contextualizar o eliminar interferencias afectivas en el aprendizaje y que si bien no puede articular una clase, sí que la complementa y apoya momentos clave de nuestras planificaciones. No sé si te ha gustado, sé que es un poco larga, pero creo que más o menos pues concentra y reúne todas estas características, estas 10 características que te he comentado hasta el momento. Si crees que me puedes dar una definición mejor, ya sabes, escríbeme un correo o déjame un comentario aquí en las notas del podcast. Y como sé que después de escuchar estas 10 características del warmer te has quedado con ganas de llevar alguno a tus clases, ya sean virtuales o ya sean presenciales, te recomiendo que eches un vistazo a mi blog conmovimiento.com, donde tengo quizá 4 o 5 artículos con varios warmers que he utilizado tanto en mis clases presenciales como virtuales y que, bueno, yo considero que son warmers de éxito ya que su eficacia está garantizada y a mí personalmente nunca me han fallado. Y hasta aquí llegamos, estimado docente de español como lengua extranjera. Es el momento de decirte adiós y de pues volver a recordarte que vas a tener otro podcast el próximo jueves aquí en Movimiento NL. Y antes de que termine, quiero pedirte una cosita, un favorcito,
y es que en estos momentos estoy llevando a cabo una nueva sección, o al menos la estoy preparando, una nueva sección de podcast de este Movimiento en L, que va a tener como protagonista a ti, protagonistas a otros docentes, no solamente de español, sino de otros idiomas extranjeros online, y que quiero que participen, y que quiero que tú también participes en esta mesa redonda, aportando tu conocimiento, tus experiencias, tus consejos, recomendaciones en torno a un tema central propio de nuestra profesión como profesores de L, y temas que he ido pues proponiendo junto con las instrucciones en un Google Docs que te voy a dejar aquí en las notas del podcast, y que te invito pues a que entres, a que dejes escrito tu email y tu nombre, y que decidas en qué tema de los propuestos quieres participar. Y si notas o ves que hay alguno que no existe o todavía no está escrito, pues que quiero que sepas que tienes total libertad pues para aportar y para escribir el tema que tú creas que es súper mega necesario para esta nueva sección, que va a tener el nombre de Charladiomas en la Red. Nos escuchamos el próximo jueves, estimado docente, en otro episodio de Movimiento en L.